Trabajo en una torre de vigilancia contra incendios y he visto algunas cosas locas. He trabajado y vivido en una torre de vigilancia contra incendios en el Bosque Nacional de Modoc en California durante unos 6 años. Subo y vivo allí durante 12 días de casi total aislamiento y luego vuelvo a casa durante 2 días. Normalmente, estoy allí desde mediados de marzo hasta finales de diciembre, porque la temporada de incendios es anormalmente larga en Modoc por alguna razón. En la temporada baja, vuelo a Florida y me quedo con mi bisabuela, porque es la única familia con la que todavía tengo contacto. Durante los 4 días que no estoy en mi torre, me quedo con mis amigos en un pueblo cercano. No quiero entrar en detalles sobre por qué decidí tomar un trabajo como vigilante porque es algo personal. De todos modos, como sugiere el título, he visto algunas cosas locas y la única persona con la que he podido hablar al respecto es la persona en la torre más cercana a mí, Seila. Seila trabaja en una torre a unas cuantas montañas de distancia y lleva más tiempo en el negocio que yo. No puedo hablar de esto con mis amigos porque nunca me creen y mi bisabuela es demasiado mayor para preocuparla con mis historias. Así que esta primera historia es una de mis primeras experiencias con los amigos que vienen a visitarme cuando estoy en mi puesto. Sucedió en el tercer mes de mi primer año, cuando volvía a mi torre después de una caminata matutina. Nunca salgo muy lejos por las mañanas, generalmente solo 1 o 2 millas. Me gustaría ir más lejos, pero necesito registrarme a las 10:45, así que si empiezo a las 9, eso realmente no me da mucho tiempo para caminar. Mis caminatas también son principalmente cuesta abajo y, como dice el viejo dicho, lo que baja siempre debe volver a subir. Regresé alrededor de las 10:15 y, al doblar la última curva de árboles antes de mi cabaña, escuché fuertes y repetidos chasquidos frente a mí. Me detuve de inmediato, y al principio mi mente se apresuró a imaginar un escenario en el que un oso había logrado entrar en mi torre y estaba comiendo toda mi comida. Dejé de caminar y respiré hondo varias veces para calmarme y darme tiempo para razonar. Mi segundo pensamiento fue que solo era un alce o un ciervo adelante, porque nunca se habían avistado osos a menos de 53 millas de mi torre. Saqué mi spray para osos, caminé cautelosamente hacia adelante y asomé la cabeza alrededor de la curva de los árboles hacia mi torre. Y te juro por Dios, todo se volvió silencioso y oscuro. Y mi torre, bueno, mi torre había desaparecido y en su lugar había una masa retorcida de tentáculos y humo. Retrocedí rápidamente, cayendo de culo, y grité. Tan pronto como el grito salió de mis labios, todo volvió a la normalidad con un pequeño pop y un borrón negro pasó volando por el acantilado junto a mi torre. Me quedé sentado en el suelo durante 15 minutos tratando de recuperar el aliento y comprender lo que acababa de ver, ya que era la primera vez que lo veía. Ahora veo a estos pequeños bastardos cada 2 semanas más o menos. Finalmente, me convencí de que el aislamiento extremo de vivir solo en una montaña durante 12 días me estaba afectando y que tal vez necesitaba unos días libres adicionales. Me levanté y volví a entrar en mi torre, maldiciéndome por seguir nervioso a pesar de haberme dicho que todo estaba en mi cabeza. Llamé por radio a mi jefe después de regresar a mi cabaña y pedí los próximos 2 días libres porque no me sentía bien y, afortunadamente, me lo concedió. De hecho, casi renuncié después de mi primera experiencia, pero me di cuenta de que si lo hacía no tendría a dónde ir. Mi bisabuela no me esperaría por otros 7 meses y otros miembros de mi familia podrían venir a visitarla. Tampoco podía quedarme con mis amigos por más de unos pocos días porque su casa ya estaba llena con 4 niños, un perro y 3 gatos. Además, no tenía muy buenas habilidades sociales, lo que es una de las razones por las que tomé un trabajo en una torre de vigilancia en primer lugar, pero me desvío del tema. Así que me quedé, decidiendo que podría lidiar con cualquier problema que surgiera, quiero decir, solo eran alucinaciones, ¿verdad? Oh, cuán equivocado estaba. Ahora he llegado a llamar a estas criaturas el miedo y sus cuerpos parecen estar hechos completamente de niebla negra o gris. Su único propósito cuando saben que estoy cerca es asustarme lo más posible, de ahí los tentáculos y el humo en mi última historia. También parecen experimentar con lo que más me asusta y, si funciona, lo repiten algunas veces antes de cambiar de táctica nuevamente. Estos tipos son molestos pero no peores que los sobresaltos, y siempre aparecen entre las 8:45 de la mañana y las 11 de la mañana. Nunca me han atacado y, por alguna razón, si llego a mi torre por el borde del acantilado, no aparecen. Así que es casi como si solo quisieran asustarme, no hacerme daño. La siguiente historia que tengo para ustedes aún me pone un poco nervioso cuando la pienso, aunque ocurrió hace 4 años.
Hay 4 torres más dentro de un radio de 700 millas de mí, solían ser 5. La torre más cercana es la de Seila, que está a unas 187 millas de mí, y la más lejana probablemente sea la de Dan, que está a unas 650 millas de distancia. Las que están en medio son la torre de Eli, que está a unas 400 millas de mí, y la torre de Pearson, a 375 millas de mí. Hablo principalmente con Seila en mi tiempo libre porque es muy parecida a mí y a veces es agradable tener a alguien con quien hablar. De todos modos, la quinta torre habría sido, con mucho, la más cercana a mí, a solo 45 millas, y en un día despejado incluso podía verla con binoculares. Pertenecía a un tipo llamado Andy. Nunca aprendí su apellido, pero Andy había estado trabajando en esa misma cabaña durante los últimos 29 años. Cuando le conté por primera vez sobre mi experiencia con el miedo, me dijo, oh, sí, los veo todo el tiempo, no son lo peor que hay por aquí. Ten cuidado ahí afuera, muchacho, estos bosques no son normales y hay cosas por ahí que les encantaría echarte el guante. Era una cosa bonita, la vieja torre. Estaba al borde del acantilado, colgando como la casa de la tía Josephine de la película una serie de eventos desafortunados, solo que no tan dramática. Andy había pintado la torre con un caleidoscopio de azules, verdes, amarillos y rojos. Dijo que esto era para que los pájaros pudieran ver su torre y evitarla, pero creo que simplemente le gustaban los colores. Su torre tenía solo un piso y las paredes eran casi enteramente ventanas. La gran cantidad de ventanas hace que las torres sean bastante frías en invierno, pero todas vienen con estufas de pellets y cortinas súper gruesas y aislantes para cubrir las ventanas por la noche y en días muy fríos. Andy me había dicho una vez que no le gustaban las cortinas porque eran negras y, como lo demuestra su colorida torre, no le gustaban los colores apagados o oscuros. Nunca tuve la oportunidad de ver a Andy de cerca, pero una vez, cuando miraba hacia su torre, vi una figura en la cima, y aunque no podía distinguir quién era o qué estaba haciendo, tuve la extraña sensación de que era Andy y que estaba mirando directamente a mi torre. Sin embargo, cuando le pregunté al respecto, me dijo que incluso si quisiera subir a la cima de su torre, casi siempre hacía mucho viento allí y sería arrastrado en un instante. Entonces, me había vuelto bastante buen amigo de Andy, lo que significa que hablábamos diariamente y compartíamos algunos intereses, y si algo me molestaba, se lo contaba. Un día, cuando estaba registrándome, recibí un mensaje de Andy. Decía algo así: chico, te van a dar el día libre mañana porque viene una tormenta mañana a las 11 de la mañana. Te van a pedir que bajes caminando a la helipad. Todas las torres tienen un helipad dentro de una milla por razones de seguridad, hoy después de las 4:30 de la tarde. Todo eso suena normal, ¿verdad? Aquí está el asunto, no puedes salir de tu torre antes de las 4:50 y quédate en el sendero. No sé si tienes plantas contigo, pero si las tienes, llévalas si no quieres verlas muertas. Además, trata de no hacer demasiado ruido en tu camino hacia abajo. Después de escuchar su mensaje, intenté contactarlo por radio para preguntarle qué estaba pasando, pero solo había estática al otro lado. Frustrado, tomé mis binoculares y miré hacia su torre. Todavía estaba allí, pero no había movimiento en las ventanas ni en el área cercana que indicara dónde estaba. Revisé la radio nuevamente justo cuando entró una llamada en mi teléfono fijo. El hombre al otro lado me dijo: viene una tormenta mañana que podría poner en peligro tu vida. Te pedimos que empaques tus cosas y bajes caminando a la helipad después de las 4:30 de la tarde de hoy. No salgas antes de las 4:30. Continúa como de costumbre hasta ese momento. El mensaje era inusualmente críptico, pero hice lo que dijo y estaba empaquetado y listo para irme a las 2:30. También seguí la advertencia de Andy y empaqué los potos y varias suculentas que tenía conmigo. A las 4:30 me senté junto a mi ventana norte con mi mochila y traté de contactar a Andy una y otra vez, pero todo lo que obtuve fue estática y, ocasionalmente, un sonido extraño de chasquidos y crujidos. Miré en dirección a la torre de Andy nuevamente justo cuando iba a salir y lo que vi me hizo correr hacia mi radio e intentar contactar a Seila. Había una enorme nube negra azabache muy lejos al este y en dirección a la torre de Seila, pero cuando toqué mi radio, un pequeño arco de electricidad salió de ella y se conectó con mi mano, dándome una descarga. Grité y decidí salir como me habían dicho porque si esa nube allá afuera realmente era una tormenta, Seila ya se habría ido. Así que recogí mi mochila y mis plantas y salí de mi torre hacia el helipuerto. Mientras bajaba hacia el helipuerto, el bosque a mi alrededor estaba completamente silencioso y no había ni un solo insecto a la vista.
Normalmente, unas horas antes de una tormenta, los insectos estarían por todas partes y revoloteando a tu alrededor, pero hoy no. También tenía la extraña sensación de que me estaban observando, una sensación que se intensificaba por el hecho de que, de vez en cuando, veía movimiento por el rabillo del ojo. Luego, cuando casi llegaba a la helipad, un horrible grito desgarró el bosque. Sonaba como un simio siendo brutalmente torturado y me hizo saltar tanto que dejé caer mi caja de plantas. Mientras me agachaba para recogerla, escuché un ruido en los árboles detrás de mí y, al girarme, vi a medio hombre parado en el sendero detrás de mí. No estoy bromeando, literalmente había medio hombre. La mitad inferior, de hecho. Y mientras lo miraba incrédulo, las piernas se dieron la vuelta y corrieron de vuelta al bosque, pero los ruidos que hacía se detuvieron unos segundos después de que desapareció en los árboles, lo que me decía que no se había ido muy lejos. Así que recogí mis plantas y corrí lo más rápido que pude hacia la helipad y me escondí en el pequeño cobertizo de almacenamiento junto a la plataforma hasta que escuché acercarse el helicóptero. Cuando subí al helicóptero, el hombre que lo pilotaba era diferente del que solía hacerlo, cuyo nombre era Ringo. Ringo era un hombre australiano alegre que amaba hablar más que cualquier otra cosa en el mundo. Amaba su trabajo y una vez me dijo que lo haría hasta el día de su muerte. El hombre que estaba allí en lugar de Ringo era un hombre corpulento y oscuro con gafas de sol negras y guantes blancos con un curioso conejo negro impreso en ellos. No me dijo una palabra en todo el vuelo y yo estaba tan desconcertado por su comportamiento que no dije nada. Mis amigos se sorprendieron un poco al verme un día antes, pero aceptaron mi presencia temprana y dijeron que no había problema. Curiosamente, no había nada en las noticias sobre tormentas locas en el área y el meteorólogo decía alegremente que la próxima semana sería todo sol y buen tiempo. Volví a mi torre después de 3 días y al principio nada parecía diferente. Aunque noté que muchos de los árboles alrededor de mi torre habían perdido muchas hojas, incluso los de hoja perenne, que no se supone que pierdan una gran cantidad de agujas de una sola vez. Tampoco parecía haber señales de que hubiera pasado una tormenta. Cuando entré en mi torre, lo primero que noté fue que las viejas persianas habían sido reemplazadas. Mientras que antes eran de un azul oscuro, ahora eran negras como la noche y extremadamente gruesas. También tenían ese logo de conejo en la parte trasera, pero en blanco esta vez. También vi que mi equipo había sido reemplazado por cosas más modernas, todas con el conejo negro en alguna parte. Confundido, salí de nuevo a mi cabaña para revisarla y vi que las ventanas también habían sido reemplazadas. Parecían mucho más reforzadas y cada panel tenía el conejo negro en él. Lo último que noté fue que mi puerta y su cerradura habían sido reemplazadas y reforzadas, y mi puerta también tenía el logo del conejo negro, pero agrandado y extendido por toda la puerta. Después de desempacar, me acomodé y revisé mi nuevo equipo, que incluía una laptop elegante que emitió un sonido agradable cuando la encendí. Mostró el logo y el mensaje: "Bienvenido, OP, a nuestro nuevo programa. Has sido seleccionado para unirte al equipo de Epoch y estamos muy emocionados de tenerte. Algunas de tus nuevas tareas, además de ser vigilante de incendios, serán entregar un informe diario cada noche a las 7 de la tarde y cada mañana a las 10 de la mañana. Debes reportar cualquier hallazgo o experiencia extraña o sobrenatural que tengas dentro de estos plazos y la hora y ubicación de estos sucesos. El incumplimiento en la presentación de informes te hará acreedor a una advertencia. El segundo incumplimiento resultará en una suspensión de 3 días. El tercer incumplimiento resultará en tu despido inmediato. Los informes comienzan hoy. Eso es todo. Que tengas un buen día". Pasé el mensaje y llegué a la pantalla de inicio de la laptop, donde había 3 aplicaciones. La primera era un documento de Google que, al hacer clic en él, decía: "Los informes se escribirán aquí". La siguiente aplicación era un calendario con fechas marcadas con la palabra inspección. La última aplicación tenía el título clasificado y cuando intenté hacer clic en ella apareció una pequeña X sobre la aplicación. Lo siguiente que revisé fue mi nueva radio, que en realidad tenía un pequeño manual de instrucciones encima que me indicaba cómo usar la radio. Los otros nuevos aparatos también tenían manuales de instrucciones, aunque la mayoría se veían iguales. También noté una luz grande cerca de mi puerta y varios cerrojos grandes en el interior. Fue cuando decidí llamar a Andy por mi radio que me di cuenta de que se había ido. Mi primera pista fue que cuando traté de conectarme a su frecuencia, no había nada más que estática. Luego saqué mis binoculares y miré hacia su cabaña. Cuando la vi, solté un grito y dejé caer mis binoculares.
Su hermosa cabaña colorida había desaparecido, de hecho, toda su montaña había desaparecido. No había ningún cráter ni señales de que alguna vez hubiera habido una montaña allí. Todo había desaparecido. Y no tenía idea de por qué. Intenté contactar a mis superiores para preguntarles, pero por el tono de sus voces me di cuenta de que todos habían sido reemplazados. La mujer con la que hablé no tenía idea de lo que había sucedido con la montaña de Andy. Luego intenté preguntarle a Sheila sobre eso, pero ella tampoco parecía saber quién era Andy. Y cuando le pregunté por qué nuestro equipo había sido reemplazado, me dijo, oh sí, una empresa de investigación llamada Epoch decidió que MODOK era un buen candidato para cosas sobrenaturales. ¿Sabes lo que pasa por aquí, OP? Hay cosas locas y han decidido estudiarlo. Colgué, sabiendo que no sería de ayuda. Tendría que hacer mi propia investigación, pensé para mis adentros. Nada realmente cambió después de esa tormenta, además de que Andy se había ido y teníamos nuevo equipo. Aunque a partir de ese momento, las cosas raras que veía se volvieron mucho más frecuentes. Ahora tengo encuentros diarios con lo sobrenatural, mientras que antes era solo una vez a la semana más o menos. Así que por ahora te dejo con esas dos historias y puedes esperar una actualización en una semana o así. También estoy bastante seguro de que a Epoch no le gustaría saber que estoy contando mis historias aquí, así que, con suerte, no habrá problemas. Hasta la próxima. Fui contratado como un vigilante de incendios. El arco en el bosque debe evitarse a toda costa. Mi primera semana como vigilante de incendios en la Torre de Fuego 14 había comenzado bien. Toda mi vida había querido ser guardabosque y ahora estaba a un día de lograr ese objetivo. Después de este último día de entrenamiento, se suponía que me dejarían solo. Pero había sucedido algo catastrófico, descarrilando todos esos planes. Después de ver dos incendios separados ardiendo a la distancia, mi supervisor y yo habíamos salido en nuestro jeep para ver de qué se trataba, suponiendo que eran fogatas de campamento. Él me había dejado solo para investigar a un grupo de infractores, mientras él se acercaba al otro campamento. Todo iba de acuerdo al plan, hasta que tropecé con un arco de piedra en el bosque que parecía fuera de lugar. Al otro lado, el cielo era morado, mientras que en nuestro lado era azul. Pero lo tomé como el atardecer u otro fenómeno, y seguí adelante, atravesándolo. Ojalá hubiera confiado en mis instintos y me hubiera quedado al otro lado del arco. Porque ahora estoy atrapado en otro mundo, sin forma de volver a casa. El arco desapareció, dejándome varado aquí. Y rápidamente me di cuenta de que no estaba solo. Había criaturas en el bosque que parecían personas pero no lo eran. Tenían un juego extra de brazos, por ejemplo, y te respondían si les hablabas, pero no eran humanos. A pesar de todas las probabilidades, había sido rescatado por otro guardabosque justo antes de que me atacaran las extrañas criaturas. Este hombre, que me dijo que se llamaba David, dijo que había estado atrapado en este lugar durante un mes. Tenía una cueva que había logrado camuflajear con ramas de árboles, permitiéndonos escondernos de las criaturas después de escapar de ellas. David sabía mucho sobre este lugar y dijo que las criaturas evitaban una cierta parte del bosque, así que allí fue donde me llevó. Había colocado trampas, cuya ubicación solo él conocía, y su escondite estaba allí, abastecido de provisiones. Mucha de la vida vegetal aquí es la misma que en nuestro mundo, me dijo cuando llegamos a su campamento. Encontré un parche de setas y taque y he estado sobreviviendo más o menos con ellas. Tenía algunas cosas en mi bolsa, una barra de energía, un poco de frutos secos, ya sabes, lo de siempre, pero se me acabó bastante rápido. Me mostró su pequeño montón de comida recolectada y me maravillé de lo bien preparado que estaba. Había diferentes especies de hongos, algunas raíces silvestres y algunas hojas que había apartado para hacer una ensalada. Esto es increíble, le dije. Y yo pensaba que era un buen superviviente. Todavía eres joven, me dijo. He estado haciendo este tipo de cosas durante mucho tiempo. Estuve en las Fuerzas Especiales Aéreas Británicas cuando era más joven. Son soldados altamente entrenados, algo así como tus fuerzas especiales. Desde que llegué al otro lado del charco, he trabajado por aquí y por allá, pero más recientemente he sido el vigilante de incendios en la Torre 14 durante casi 10 años. Solté un leve suspiro. Esa es donde estoy destinado. ¿Trabajaste en la Torre 14? Se rió. Trabajé. Pasado. Maldita sea. Esos bastardos ya me han reemplazado, ¿eh?
Bueno, supongo que también habrán dejado de buscarme. Recordé esa extraña mirada que Ross me había dado al dejarme salir del jeep. Parecía que iba a decir algo, pero tal vez no te hagas matar o desaparecer como el último tipo habría sido demasiado directo. Tal vez había estado pensando en que era una mala idea, me di cuenta. Tal vez pensaba que deberíamos ir juntos. Pero en su lugar me había dejado ir solo. Sentí un atisbo de enojo, pensando en que nada de esto habría sucedido si Ross me hubiera acompañado como se suponía que debía hacer. Todavía te están buscando, dije, sin saber realmente si eso era cierto. Estoy seguro de que lo hacen. No te olvidarían así como así. Ross no me lo ha contado aún, eso es todo. Todavía estoy en entrenamiento. No agregué que este era mi último día de entrenamiento. O que las noticias de la desaparición de David parecían haber sido deliberadamente omitidas de mi orientación. David me miró con sospecha, pero no dijo una palabra más al respecto. Iba a salir a buscar más setas cuando te vi. Es demasiado peligroso volver a salir esta noche, pero mañana revisaremos el arco de nuevo y te mostraré el bosque de setas y taque. Vuelvo a ese mismo lugar todos los días y busco ese arco. No puedo creer que me lo haya perdido. Mientras hablaba, estaba pelando una seta con su cuchillo, pero con esa última frase lo lanzó al otro lado de la habitación, donde golpeó la pared de roca con un fuerte ruido. Silencio, le susurré con fuerza. Sé que estás molesto, pero saldremos de aquí. Su rostro no mostraba emoción mientras me miraba, con lágrimas brotando en sus ojos. Eso es lo que me he estado diciendo a mí mismo durante los últimos 36 días, dijo. Espero a Dios que tengas razón. Mientras intentaba conciliar el sueño esa noche, no pude. La idea de que un hombre como David se viera reducido a lágrimas por este lugar era casi demasiado para soportar. El hombre era una máquina asesina. Fuerzas especiales británicas. Me había salvado la vida y me había sacado de una situación en la que pensaba que estaría muerto seguro. Al menos teníamos más munición ahora. Y 2 armas. Aún así, eso no me reconfortaba demasiado. Esas criaturas, sean lo que sean, no les gustaba morir. Logré dormir unas horas con interrupciones antes de que saliera el sol, que seguía apareciendo en ese mismo horrible tono morado del día anterior. Empezaba a dolerme la cabeza. Sentía que no pertenecíamos a este lugar, que el aire era demasiado espeso y demasiado pesado, no hecho para que yo lo respirara. Sin darme cuenta, había comenzado a hiperventilar. Intenté detenerme, calmarme, pero no pude. David se acercó y me miró a los ojos, y poco a poco empecé a escuchar las palabras que me decía. La cueva se iba volviendo cada vez más oscura a mi alrededor y sentía que me estaba desmayando, pero logré escucharlo. Respira profundo, dijo. Tranquilízate. ¿Estás bien? He vivido aquí todo este tiempo. El aire es respirable. ¿Estás bien? Grandes y profundas respiraciones, muchacho. Bien. Así está mejor. Sigue respirando, entra y sale. Después de un rato me fui calmando y le miré con gratitud. Gracias, dije. Lo necesitaba. Quédate ahí y recobra el sentido. He preparado el desayuno, dijo, y me di cuenta de que tenía una porción de setas y lechuga silvestre reservada para mí. Me la trajo en una roca plana y me dio la comida. ¿Cuál es el plan?, pregunté, mirando la comida con sospecha. A pesar de que él dijo que estaba bien, seguía preocupado. Come, me dijo. Necesitas energía. Vamos a caminar hasta el parche de setas y taque. De camino, comprobaremos el arco. De vuelta, lo revisaremos de nuevo. Eso es todo lo que podemos hacer realmente. No es seguro quedarse demasiado tiempo ahí fuera. Esas cosas pueden oler nuestra presencia. Logré comer un poco de la ensalada y las setas, a pesar de que me inquietaban. Consumir cualquier cosa, incluso el aire, en este mundo, se sentía mal. Como si estuviera respirando vapores tóxicos no aptos para el consumo humano. Aún así, un poco de comida no podría hacerme daño. Al menos, eso es lo que me decía a mí mismo. Después de comer, nos dirigimos hacia el arco. La caminata fue larga, y David trajo mucha agua y provisiones, llenando nuestras cantimploras de un manantial que encontramos en el camino. Una vez más, me alegré de tenerlo como guía. Si no fuera por él, probablemente ya estaría muerto 10 veces.
Después de un buen rato, llegamos al claro donde estaba el arco. Una vez más, no estaba allí. El lugar donde había estado estaba vacío, pero nos acercamos de todas formas. ¿Cómo puede simplemente desaparecer? ¿Estar aquí un día y al siguiente no?, pregunté. David negó con la cabeza. ¿Cómo puede ser posible todo esto? No lo habría creído si alguien me lo hubiera dicho. ¿Tú sí? Lo pensé durante unos segundos. No, probablemente no. Pensaría que están locos. O drogados. O quizás ambas cosas. Y sin embargo, aquí estamos. Desafiando todo el sentido común racional. No había mucho más que decir, así que seguimos caminando. Intenté desesperadamente ignorar la sensación de que oía el susurro de hojas detrás de nosotros. Como si alguien nos estuviera siguiendo en silencio y a la distancia. Cada vez que miraba hacia atrás, no había nadie. Finalmente, llegamos al parche de setas Itake. David me dijo que empezara a recoger las setas rápidamente antes de que las criaturas nos encontraran. Dijo que eran inteligentes y enviarían exploradores. Así que una vez que supieran dónde estábamos, reunirían a más y volverían a cazarnos como animales en manada. Lo peor era que sabían que este era un lugar favorito suyo, así que estarían preparados para él. Después de unos minutos recogiendo setas, David me dijo que lo envolviera todo. Vamos, dijo. No hay más tiempo. A pesar de mi miedo, no podía creer lo que decía. Apenas habíamos empezado. Había sido una caminata tan larga, y esta pequeña cantidad de setas apenas nos sustentaría por un día. Vamos, David, dije. Unos minutos más. He dicho que nos vamos, siseó, su rostro transformándose en uno de rabia. Casi no lo reconocí. Su color cambió, volviéndose rojo, casi morado. Y había algo más extraño también. Su pecho parecía tener espasmos cuando estaba enojado. La tela se hinchaba y se deshinchaba de una manera muy extraña, como si respirara demasiado rápido. Me miró y se calmó un poco, luego vino hacia mí y me agarró el brazo, arrastrándome lejos del parche de setas. Veo a uno. Está a cierta distancia, a las 6 en punto. Eso significa que hay más. Tenemos que empezar a caminar rápido. Todavía no corras. No mires. No les dejes saber que los vimos. Todo esto lo dijo mientras me arrastraba lejos del parche de setas y tuve que luchar contra las ganas de mirar por encima del hombro. Pero ahora sí oía el sonido distintivo del movimiento, acercándose, ganándonos terreno sin cesar. ¿Lo oyes?, pregunté, con el corazón latiendo más rápido, la garganta seca y las rodillas temblando. Silencio, susurró enojado. Estuve en silencio unos segundos, y los ruidos se acercaban cada vez más. «Corre», gritó, y empecé a correr lo más rápido que pude entre los árboles. Un segundo después, los oí a nuestro alrededor. Nos habían rodeado. Nos habían estado esperando. «Tu arma», gritó David detrás de mí, y traté de tenerla lista mientras seguía corriendo. Entonces vi de que se preocupaba, una de las criaturas estaba justo delante, parcialmente oculta detrás de un árbol. Se reveló apenas, asomando la cabeza para ver qué tan lejos estábamos, y luego volvió a desaparecer. ¿La ves?, gritó. Sí. Cuando lleguemos al árbol, tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. No te acerques demasiado. Entendí de inmediato lo que estaba haciendo. Se estaba sacrificando por mí. Al ir a la derecha, iba a pasar por la línea de visión de la criatura. Iba a correr junto a ella a pocos centímetros de su alcance. Todo para distraerla y que no me persiguiera a mí. Una parte de mí quería discutir, pero no había tiempo. Ya estábamos junto al árbol. Corrí hacia la izquierda y David fue hacia la derecha. La criatura se lanzó hacia él, tal como temía, y logró arañarle la espalda con sus largas garras. Iba sangrando mientras corría, adelantándome mientras aceleraba. «Hay más allá», gritó. Y los vi un segundo después. Había al menos dos, tal vez más. Escondidos en los árboles y esperándonos un poco más adelante. Tenía la sensación de que no se dejarían engañar tan fácilmente como el último. Afortunadamente, teníamos una ventaja de velocidad sobre las criaturas. Al menos las que habíamos encontrado hasta ahora. No quería imaginar cómo serían las versiones más rápidas de estas cosas.
Nuestra capacidad de correr más rápido que ellas era lo único que nos mantenía con vida. Podía oír cómo nos perseguían, sus pesados pasos aplastando las hojas. «Separémonos», dijo David. «Tú ve a la izquierda, yo iré a la derecha. Nos encontraremos de vuelta en el medio, digamos a 100 pasos de aquí». «¿Entendido?» «Claro», acepté, sin estar seguro de que otras opciones teníamos. Le estaba dando prioridad a él, ya que parecía saber lo que hacía. «Ahora», gritó, y se desvió de nuestra trayectoria, dirigiéndose a la derecha. Al mismo tiempo, yo fui a la izquierda. Las criaturas tardaron un momento en responder, pero una vez que vieron lo que estábamos haciendo, salieron de su escondite donde esperaban emboscarnos. La criatura más cercana a mí vino hacia mí por mi derecha y grité cuando se acercó a unos pocos metros, sus horribles brazos alcanzándome para agarrarme. Sentí la brisa de su mano pasando cerca, pero logré agacharme a tiempo, tropezando con un tronco caído y acabando boca abajo. La criatura se arrastró detrás de mí y sentí que me agarraba el tobillo, arrastrándome hacia ella mientras gritaba. Pateando con todas mis fuerzas con la otra pierna, le di un golpe en la mandíbula, que sonó con un crujido nauseabundo. Aulló de dolor y rabia mientras aflojaba un poco el agarre de mi tobillo. Intenté liberarme, pero me sujetaba con fuerza. La criatura era fuerte. Estaba a punto de patearlo de nuevo cuando me agarró la otra pierna y comenzó a arrastrarse hacia mi cara. Sus ojos desproporcionados se abrieron con anticipación, la baba goteándole por el labio inferior. La criatura estaba a punto de devorarme. Cuando la criatura abrió su mandíbula como una pitón a punto de devorar un venado, recordé el rifle colgado en mi espalda. La bestia lanzó su cabeza hacia adelante en dirección a mi cuello, como si fuera a comenzar su comida por mi yugular. El rifle estaba atrapado debajo de mi peso corporal. Intentaba balancearme de un lado a otro para liberarlo mientras empujaba a la criatura con mis rodillas, pateando y retorciéndome para liberarme de su agarre. Justo cuando sus dientes estaban a punto de cerrarse alrededor de mi garganta, logré liberar el rifle. Usando toda mi fuerza, llevé mis rodillas hacia atrás y pateé a la criatura en el pecho, haciéndola retroceder por un breve instante. Fue el tiempo suficiente para dispararle. ¡Boom! El disparo hizo eco en el bosque, expandiéndose desde el cañón de mi rifle. En un momento, la criatura estaba frente a mí y al siguiente, su cabeza había desaparecido, reemplazada por un cráter sangriento que expulsaba sangre de los restos destrozados de su rostro. Me levanté de un salto y corrí, sin mirar atrás. Después de una larga y aterradora carrera por el bosque, me encontré de nuevo con David. Él se veía aún peor que antes. Mientras yo me había escapado ileso, él había sido brutalmente atacado por una de las criaturas, apenas logrando escapar con vida. Estaba ensangrentado y tenía cortes en el cuello, la frente y ambos brazos, de heridas defensivas. Lo peor de todo es que había perdido su arma en el proceso y ahora solo teníamos una para defendernos. Y la mitad de las municiones. Finalmente, llegamos de vuelta a la cueva, después de una larga carrera por el bosque, escapando apenas con nuestras vidas. David estaba en muy malas condiciones y lo ayudé a acostarse en su saco de dormir. Salí afuera a buscar hojas o lo que fuera posible para curar sus heridas en ausencia de vendas. Tenía un pequeño botiquín de primeros auxilios conmigo, que siempre llevaba, pero no era suficiente para las lesiones que había sufrido. Limpié sus heridas y cubrí las peores con gasa de mi botiquín, luego las envolví con hojas largas del bosque. David comenzó a apartarme cuando intenté desabrochar su camisa para atender las heridas de su espalda. Le dije que se calmara, pero no dejó de resistirse. Finalmente me rendí y le dije que se ocupara de los cortes él mismo. No sanarían correctamente si no hacía algo al respecto. Pero él simplemente cerró los ojos y se quedó dormido, la sangre fluyendo de sus heridas mojando el piso de roca de la cueva mientras roncaba. Por segunda noche consecutiva, no pude dormir. No dejaba de pensar en David y sus heridas. Estaría muerto por la mañana si no hacía algo. Había perdido demasiada sangre. No entendía por qué alguien con su nivel de experiencia no se lo estaba tomando en serio. ¿Estaría delirando? De repente, sus ronquidos se detuvieron. La cueva estaba en un silencio absoluto y quietud en la oscuridad de la noche. Y entonces escuché un sonido como si movieran rocas. Un arrastrar de pies. Huesos crujiendo y crujiendo. Hubo un sonido húmedo y baboso. Labios chocando y carne desgarrándose.
Alguien arrancando carne de los huesos y rasgando el cartílago con incisivos afilados. Miré hacia la oscuridad de la cueva, en dirección al sonido, y mis ojos comenzaron a adaptarse lentamente. David se había levantado. Estaba comiendo algo en la esquina de la cueva oscura. ¿Se movía? ¿Un ratón? ¿O una ardilla? Arrancó otro bocado de carne de la cosa que se retorcía en su agarre y de repente volvió a quedar inmóvil. El único sonido era el de él masticando. Mis ojos se ajustaron aún más, mi corazón latiendo rápidamente. La camisa de David estaba fuera. Después de todo, había atendido sus heridas. En la oscuridad, cuando había estado intentando dormir, con los ojos cerrados, había estado ocupándose de sus lesiones. Y me di cuenta de por qué no había querido que viera debajo de su ropa. Todo tenía sentido de repente. Los temblores debajo de su camisa cuando se enojaba. La forma en que cambiaba de color cuando se enfadaba. Su cara se había puesto roja. Casi morada, como el cielo. Y debajo de su camisa estaba el cambio más obvio de todos. Dio otro gran mordisco de lo que fuera que había encontrado arrastrándose en la cueva. Y con sus 4 manos que se movían rápidamente, arrancó la carne de los huesos y se metió más de la criatura en la boca. Sus ojos dorados y reflectantes me miraron en la oscuridad cuando me pilló mirándolo. Y cuando me puse de pie, comencé a correr. Incendio en el bosque. Amber esperaba que fuera su imaginación, pero la noche parecía oscura fuera de lo normal, incluso con la luna casi llena sobre ellos. Tan cerca de la ciudad, casi no había estrellas, las nubes se deslizaban silenciosamente por la noche como trozos de algodón teñidos de ceniza. Se acercó lo más que pudo al crepitante fuego sin caerse del tronco en el que ella y Chelsea estaban sentadas, odiando las sonrisas que habían aparecido en los rostros de sus hermanos. Sus padres habían tenido que salir de la ciudad una vez más, dejando a los muchachos a cargo de ella y de su prima. El gruñido deslizante de un motor acelerando rompió el silencio de la noche, resonando como un trueno a través del valle. Chelsea se presionó contra el costado de Amber, las chicas se abrazaron con miedo mientras James simplemente se reía. No tengo que preguntar si ustedes dos escucharon eso, comentó con una sonrisa pícara, luego se encogió de hombros sin darle importancia. Probablemente solo sea la carrera de autos que sucede todos los fines de semana, no hay nada de qué asustarse. Aunque... Se frotó la barbilla pensativamente. Una barba despareja había comenzado a crecer y llamaba la atención a eso cada vez que podía. Ah, olvídenlo, dijo por fin, quitando un malvavisco de la bolsa a su lado. Ya parecen que se van a hacer en los pantalones, no tiene sentido asustarlas más. Miró a Tommy. Luego clavó su malvavisco en un palito rojo para tostarlo. El color resaltaba como sangre fresca contra su piel oscura. A asustarnos, ¿por qué?, se aventuró Chelsea, sus brazos temblando al igual que su voz. ¿De qué están hablando? A Amber no le gustó la mirada que cruzó el rostro de Tommy, pero nunca le había gustado. Realmente deberíamos decirles, hermano, le dijo a James. ¿Cómo van a saber qué cuidar si no se los decimos? James simplemente observaba su malvavisco, girándolo lentamente sobre las llamas. Lo retiró cuando estuvo de un dorado crujiente, dejando que la brisa lo enfriara un poco antes de darle un mordisco al cremoso manjar. Sí, supongo que tienes razón. No podemos dejar que deambulen si no saben el peligro. ¿Qué peligro?, exigió saber Amber. Siempre odiaba cuando los dos jugaban esos juegos, nunca terminaba bien. Vamos, ustedes dos, escupan lo que saben. Tommy abrió una de las barras de Hershey's y comenzó a romperla en cuadrados, dejándolos caer en una taza enterrada hasta el borde en hielo en el pequeño refrigerador sobre el tronco entre ellos. Solo nos referimos a viejo cortacuellos Jones, comenzó misteriosamente. ¿Ustedes no conocen esa historia? Chelsea negó con la cabeza rápidamente, algunos mechones de su cabello negro enmarañado se atascaron en la boca de Amber. Tommy se rió, metió el envoltorio vacío en el bolsillo y se inclinó hacia adelante. Bueno, Carl Jones era un psicópata a principios de los 60. Prácticamente creció en los asilos de locos que abundaban en esa época, al menos hasta que todos fueron cerrados. La última vez que alguien recuerda haberlo visto fue unas semanas antes de Navidad de 1970, cuando se fue en una motocicleta. Tomó algunos palos del montón de leña de encendido y los arrojó al fuego, provocando chispas mientras revolvía el carbón con una rama rota.
Pasó todas las noches de ese invierno escondido en los bosques a lo largo de esta misma carretera, señaló la vieja autopista que habían seguido hasta el campamento. Aunque el brillante Camaro naranja de James estaba justo al lado de su tienda de campaña, nunca se había visto tan lejos, esperando a que se detuvieran los autos. Por supuesto, tenían que hacerlo, ya que él había colocado tiras con clavos y cuerdas para pinchar las llantas. Si eran adultos o familias con niños pequeños, los dejaba ir, pero no sin dejar una señal de que no había sido un accidente. Por supuesto, la policía nunca pudo probar nada al respecto. Tomó una galleta Graham de la caja a sus pies y la partió limpiamente a la mitad. Pero a los adolescentes, bueno, tenían suerte si lograban volver a sus autos con vida. Nadie sabe por qué los atacaba, tal vez porque todas las chicas lo rechazaban o los atletas que lo intimidaban. Sea como sea, en el momento en que les daban la espalda mientras intentaban cambiar las llantas, los agarraba, arrastrándolos del cuello al bosque antes de que alguien más se diera cuenta de lo que había pasado. James colocó un cuadrado de chocolate sobre una mitad y luego la cubrió con otro malvavisco perfecto. Amber no pudo evitar pensar que los hilos de la masa pegajosa que se deslizaban por el palito parecían a los huesos de pollo que había remojado en vinagre en la clase de ciencias. Como dije, tuvieron suerte si lograron volver con vida a la carretera. Cerró su otra mano en Garfio, la sombra se dibujaba siniestra sobre las chicas. Dicen que los rebanaba hasta que se les desprendía la piel y de alguna manera, nunca lo atraparon. Colocó la otra mitad de la galleta encima y la presionó. El chocolate se derramaba como el barro que probablemente había enterrado a tantas víctimas indefensas. El crujido apretado cuando le dio un mordisco lento al S-Mor sonó anormalmente siniestro. Se dice que se congeló hasta la muerte cuando llegó esa tormenta de nieve tan loca, la que acaban de estudiar en clase, miró a Chauncey con insistencia. Pero como nunca encontraron su cuerpo, la gente empezó a creer que todavía estaba allí afuera, y que se aseguraba de que los cuerpos que creaba tampoco se encontraran. Una sonrisa sombría se extendió por su rostro, los restos de la masa blanca pegados a sus labios lo hacían parecer rabioso. Amber casi vomita por la velocidad con la que su corazón latía en la parte seca de su garganta. No se había dado cuenta hasta entonces de que tenía la boca abierta y la cerró rápidamente. Por supuesto, eventualmente tuvo que morir, pero todos saben que ni siquiera eso es suficiente para detener al mal puro. Hay noches, justo como esta, en realidad, en las que todavía puedes verlo escondido en el bosque, y muchas familias han reportado que sus neumáticos se ponchen misteriosamente, todo por un agujero de clavo que desaparece apenas lo ven. El silencio que siguió se estiró, incluso las ranas y los grillos se quedaron quietos. Luego, el motor aceleró de nuevo, sonando más cerca, más fuerte, más furioso. Las chicas gritaron y el fuego se encendió de repente, las llamas se elevaron antes de volver a la normalidad con un chasquido. Los muchachos se quedaron allí, aturdidos, la acusación enojada de su broma muriendo en la lengua de Amber cuando vio la mancha de sangre que crecía en el pecho de Tommy. Se desplomó hacia adelante, su cabeza golpeando las piedras que rodeaban las llamas, sus ojos vacíos mientras la sangre se acumulaba en el suelo húmedo. Hubo un sonido gutural y su mirada aterrorizada se dirigió hacia su hermano mayor. Un arroyo carmesí brotaba y burbujeaba de sus labios, nublando las lágrimas que se derramaban por sus mejillas. La mano grande y nudosa que le apretaba el hombro lo empujó hacia un lado, un cuchillo de caza oxidado le abrió el vientre desde el ombligo hasta la cadera, sus intestinos se derramaron cuando golpeó la tierra. El rostro era ancho, mucho más viejo de lo que un ser humano debería ser, pálido como la nieve y retorcido en un deleite maníaco. Pasó un solo dedo por la hoja manchada y goteante que sostenía con fuerza en el puño, la intensidad de su mirada congelando la sangre de Amber. Chauncey gritó de nuevo, abrazándola con tanta fuerza que apenas podía respirar. Qué lástima que ustedes chicas acaben de cumplir 13 años. La voz resonaba como el viento en un cañón, rasposa como hojas muertas en una calle vacía. La sonrisa mostraba 2 filas de dientes podridos y rotos, como lápidas descuidadas. Qué lástima, en efecto.